cada uno me escriba en el chat, porfa, lo que se acuerda, o si estuvieron en la sesión pasada, los que se acuerdan de lo que fue o lo que es, que esa es como la discusión final, la Guerra Fría. Si alguien no estuvo hace 8 días, puede escribir lo que cree o lo que sabe o lo que se imagina que es o fue la Guerra Fría. ¿Está clara la instrucción para arrancar? Para saber más o menos qué se acuerdan, porque el quiz de hoy tiene que ver todo con Guerra Fría. Entonces, porfa, anotan, entonces ya saben, los que no estuvieron, ¿qué imaginan que fue la Guerra Fría o qué saben? Y los que estuvieron, lo que se acuerdan. Los leo en el chat. Los leo, empiezo a leer lo que escriban, puede ser una oración, rápido porque con eso arrancamos. Una idea cortica, lo que sea, palabras Sí. clave, lo que sea que se les venga a la cabeza, que se acuerden de lo que Ujú. trabajaron con la profe sobre la Guerra Fría. Sí, mis niños, porque hoy es la última sesión y todo el quiz tiene que ver con eso. Entonces quiero saber qué tanto se acuerdan y pues para aclarar cositas. Entonces ya saben, los que no estuvieron hace 8 días, que saben, que imaginan, a qué les suena la Guerra Fría. Y los que estuvieron, lo que se acuerden. Puede ser una idea, una oración, palabra clave o palabras clave. Rápido lo escriben, en el chat y los voy leyendo. Una guerra en la que solo eran amenazas entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Excelente, muy bien. Fue una guerra sin enfrentamientos, solo amenazas. Me acuerdo que sucedió al final de la Segunda Guerra Mundial. Bien. Vamos en un video que habla como de ese inicio. Super, Luna. Caroline, muy bien. Edwin, excelente. Perdón, pero se me alborota las renitas en la mañana. Bueno, y 3. Necesito unos más. Sucedió al final de la Segunda Guerra Mundial. Excelente. Bueno, chicos, rápido. En la medida que ustedes la apuren, nos rinde más la última sesión porque ya no vamos a tener más sesiones. Esta sí fue la última. Fue una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Rusia y Estados Unidos se aliaron para acabar con Hitler. Muy bien. Fue un enfrentamiento político e ideológico donde cae la Unión Soviética. Después sí, muy bien, súper. ¿Se acuerdan de un montón? Muy bien, bueno, quiero leer un par más. ¿Quién se anima? Está súper bien, bueno, veo que se acuerdan. Muy bien. Fue político, fue ideológico, muy bien. 2. Lo que me acuerdo es que se dio el mundo en bloque occidental capitalista liderado por Estados Unidos y el oriental comunista. Muy bien, excelente. Uno más. Necesito uno más. Bueno, y si tenemos más cuero que hace 8 días. Súper. Falta uno más. Quiero leer a alguien más. Lo que digo, los que no estuvieron hace 8 días puede ser algo que se acuerden. Algo que se les venga a la mente cuando uno diga, cuando uno haya escuchado Guerra Fría. El mundo se ve en bloque occidental, muy bien. Otrico. Necesito uno más. ¿Quién se anima? Uno más. Fue social, económico, ideológico. Muy bien, súper. Bueno, estoy muy feliz porque se acuerdan muy bien de lo que discutimos hace 8 días. Y, y precisamente escogí este tema ya de cierre porque este tema, pues si recuerdan el video que vimos, influyó todo el planeta. Todo el planeta estuvo bajo, digamos, ese conflicto, esa tensión ideológica, política, social, económica entre estos dos bloques, entre estas dos superpotencias, que eran la Unión Soviética y Estados Unidos. Es una cosa ideológica, ¿cierto? Habíamos discutido también la diferencia entre socialismo y comunismo, la diferencia teórica, porque en la práctica, pues mucha gente, ¿se acuerdan? Lo que hablamos, que lo toma como si fueran sinónimos. Entonces, vamos a recordar rápidamente, vamos a ver un video muy corto como ese inicio de la Guerra Fría y lo que nos vamos a concentrar en el quiz de hoy y es el que vamos a revisar detenidamente, es cómo esa guerra va a influir todo el planeta. Y sobre todo vamos a dar unos ejemplos concretamente en América y concretamente en nuestro país.
que se va a ligar con temas que ya hemos visto, como por ejemplo la emergencia guerrillera o el surgimiento de las guerrillas o como lo quieran llamar. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el primer, lo que tiene que ver con el origen y ya nos vamos a concentrar como, bueno, ese origen, cómo afectó eh, nuestro continente. ¿Listo? Entonces, Julie, porfa, confírmame si se ve. Todavía no, Sandris. Ay, perdón, me hice acá una Tranqui, bobada. Espérame un segundito que se me olvidó una cosa importante. tranqui. Ya me deshabitué a las clases virtuales. Ahora sí se supone que se debe ver. Ahora sí se ve. Listo. Me dicen si se escuchan. ¿Sí? Yo no escuché. ¿No? Ahora sí. Aunque Estados Unidos y la Unión Soviética fueron aliados durante la Segunda Guerra Mundial, mantuvieron siempre una relación tensa. Los estadounidenses fueron cautelosos con el comunismo soviético y se preocuparon por la tendencia expansionista de Joseph Stalin. En la Unión Soviética, la tensión aumentó por el destrato político de Estados Unidos y su ingreso tardío a la Segunda Guerra Mundial. Cuando la contienda terminó, la oposición entre dos modelos sociales, políticos y económicos enfrentó a Estados Unidos y la Unión Soviética en una guerra indirecta que saltó a la historia como la Guerra Fría. Entonces, ojo con esta aclaración que es muy importante. Alguien me dijo que no hubo un enfrentamiento entre las superpotencias. Eso está muy bien. O sea, directamente ellos no se echaron bala ni bombas nucleares entre ellos, pero en el transcurso de la Guerra Fría sí hubo enfrentamientos bélicos muy fuertes. Guerra de Corea, Guerra de Vietnam, y donde utilizaron armas químicas. No sé si han escuchado la gente naranja, por ejemplo, donde quema literalmente la piel. En la guerra de Vietnam fue también una cosa terrible, que ha sido la única guerra, al parecer, del siglo XX donde Estados Unidos perdió para evitar el comunismo, pues en Vietnam, y pues perdieron, porque el comunismo sí llegó a Vietnam. En esta guerra fue terrible porque muchos de los soldados estadounidenses no solamente combatieron ahí, sino pues hicieron unas cosas de violación de derechos humanos bastante cuestionables, violación de niñas pequeñas, eh, ¿cómo se llama eso? Bombardeo a zonas civiles. Entonces, realmente la Guerra Fría sí propició enfrentamientos, mas no fueron directos. Entre Estados Unidos y la Unión Soviética no fueron directos, pero como consecuencia de la guerra sí hubo guerras. ¿Listo? Y pues tuvieron unos impactos en la sociedad importantes. Entonces quería detenerme en eso. Seguimos. La tensión política dio paso a una inédita acumulación de armas e inició una carrera armamentista entre soviéticos y estadounidenses. En 1949, tras probar su propia bomba atómica, la Unión Soviética respondió al anuncio estadounidense de construir una superbomba de hidrógeno con un plan idéntico. La amenaza de aniquilación nuclear tuvo un gran impacto en la sociedad estadounidense, que construyó refugios antiaéreos y practicó simulacros de ataque. Durante las décadas de 1950 y 1960, la industria del cine horrorizó a los espectadores con un aluvión de películas basadas en la devastación nuclear y las criaturas mutantes. La exploración espacial ofreció un nuevo escenario para la dramática competencia entre soviéticos y estadounidenses. El 4 de octubre de 1957, un misil balístico intercontinental soviético lanzó el primer satélite artificial del mundo y el primer objeto hecho por el hombre que orbitó la Tierra. En 1958, con el lanzamiento de su propio satélite, Estados Unidos ingresó formalmente a la denominada carrera espacial, que coronó con la llegada del hombre a la Luna en 1969.
A partir de 1947, el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos trajo la Guerra Fría a casa. Miles de empleados federales fueron investigados, despedidos o incluso procesados a medida que la histeria anticomunista se extendía por la década de 1950. En el plano cultural, soviéticos y estadounidenses utilizaron el cine y la televisión como principal vehículo propagandístico para imponer sus ideas y desacreditar al adversario. En Estados Unidos, la lucha contra la subversión interna reflejó una creciente preocupación por la amenaza soviética en el exterior. En junio de 1950, el Ejército Popular de Corea del Norte, respaldado por los soviéticos, invadió a su vecino del sur, respaldado por Estados Unidos, que intervino militarmente. Siguieron otras disputas internacionales, incluida la... Bueno, acá me quiero detener en la Guerra de Corea, que fue el 50 al 53, porque imagínense que el mundo está tan dividido como en dos bloques que muchos países apoyaron uno u otro bando. Entonces, imagínense, adivinen qué país mandó militares a la Guerra de Corea a apoyar a Estados Unidos. Adivinen. ¿A quién? ¿A quién? No escuché. ¿Qué país, imagínense, mandó hasta sus militares por allá a Corea? ¿Me ayudas a leer, Julie, que no veo el chat? Si alguien escribió o levantó la mano. Sí, por acá, déjame ver. No me aparece ninguna mano levantada. No, es que escuché. Bueno, adivinen. Si no adivinan, les digo yo. ¿Alguien dijo? Ah, Juan David. ¿Qué dijo? Yo creo que Juan David. leí que era algunos colombianos que se ven la guerra de Corea. Ajá, muy bien. Hasta Colombia mandó soldados a la guerra de Corea. ¿Apoyando a quién? A Estados Unidos. Colombia históricamente ha sido un aliado de Estados Unidos y fue tan, entre comillas, lambón con Estados Unidos que incluso en el momento creó una estampilla. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez una estampilla porque están muy chiquitos, pero las estampillas es lo que uno ponía en las cartas y eso uno lo tenía que pagar para poderla enviar. Colombia mandó a crear una para recaudar fondos para el apoyo de la guerra de Corea. Hasta ahí llegó la cosa. Entonces, fíjense cómo se ve el mundo y quiero que lo tengan en cuenta porque eso es lo que vamos a discutir ahorita y es cómo la Guerra Fría influye en el país. ¿Listo? Y en América. Seguimos. La invasión de Bahía de Cochinos. Ojo, Bahía de Cochinos no se refiere a cochinos de sucios, sino cochinos se refiere a cerditos. Eso es en Cuba. ¿Listo? Y que tiene que ver con la Revolución Cubana, que era lo que hemos hablado en la clase anterior. La invasión de Bahía de Cochinos de 1961 y la crisis de los misiles de Cuba del año siguiente. Durante los años siguientes, Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron un tratado que prohibió la fabricación de misiles nucleares y redujo la amenaza de una guerra nuclear. Sin embargo, la denominada doctrina Reagan, que brindó ayuda financiera y militar a gobiernos e insurgencias anticomunistas del mundo, recalentó las relaciones diplomáticas. Mientras Reagan luchaba contra el comunismo en Centroamérica, la Unión Soviética se desintegraba al ritmo de una profunda crisis económica y política. Bueno, entonces hasta ahí me quiero tener un momentico. La doctrina Reagan. Este señor, que ha sido actor de cine y se volvió presidente, va a hacer toda una política junto con los presidentes que los van a suceder para evitar el comunismo en América. ¿De qué manera? La vamos a ver con otro video que tiene que ver con las prácticas que va a hacer Estados Unidos para evitar que el comunismo se expandiera. Ya él había visto que Cuba era un caso perdido, pero había visto que de pronto América Latina era un continente donde
podía ser como caldo de cultivo para que surgieran guerrillas, porque ya sabía que habían guerrillas. ¿Se acuerdan que hemos hablado del caso de Colombia? Van a haber guerrillas en otras partes de América Latina por esas desigualdades y demás, pero entonces va a decir, ojo, hay que evitar el comunismo a toda costa, y vamos a ver algunos casos con el Quizis, y van a crear toda una alianza militar para tratar de evitar ese enemigo. Entonces, fíjense que la creación de las Fuerzas Armadas en cualquier país en sus inicios, pues la intención, ¿cuál era? Salvaguardar las fronteras, ¿cierto? Es como los militares se protegen de otros países, esa es la misión de los militares. Pero acá en la década de los 70s, 80s, fíjense que las Fuerzas Armadas van a hacer como un clic como en su ideología, van a decir, pues ya realmente para esta época nadie invade a nadie. Más bien, las Fuerzas Armadas se van a concentrar en combatir un enemigo, pero ese enemigo ahora es interno. ¿Y cuál es ese enemigo? El comunismo. Y se va a crear toda una alianza militar en América Latina con apoyo de Estados Unidos, que se va a llamar el Plan Cóndor, como el ave, en lo que Estados Unidos va a apoyar, va a financiar, va a ayudar con logística, con militares y con mucho dinero para que haya dictaduras militares con tal de que el comunismo no llegue a los países de América Latina. ¿Listo? Eso está haciendo Estados Unidos por un lado, pero por otro lado, pues la Unión Soviética, ya hacia el final de la Guerra Fría, ya está en una crisis tenaz, política, económica, empieza a desintegrarse. Bueno, seguimos. 1985, el primer ministro Gorbachev redefinió la relación soviética con el mundo mediante las reformas Glasnost, de apertura política, y perestroika, de apertura económica. Hacia 1989, todos los demás estados comunistas de la región reemplazaron su gobierno por uno no comunista, y la influencia soviética en Europa del Este se derrumbó. Entonces esto empieza con marchas, jóvenes salen a marchar, empiezan como, o sea, aprovechan como esta coyuntura y salen, hay protestas, todos esos países que pertenecen al bloque comunista piden libertades porque pues era un gobierno muy restrictivo. Recuerden que también eso es como una de las tensiones, ¿no? Como que Estados Unidos es muy democrático y muy libre y la Unión Soviética pues no, más restringido, es una dictadura, pero ojo con estas contradicciones. La Unión Soviética era un estado autoritario, una dictadura, pero Estados Unidos no va a tener problema en que en América haya dictaduras de derecha con tal de que no llegue el comunismo. Entonces uno dice, bueno, ¿están a favor de la libertad o no están a favor de la libertad? ¿Están a favor de la democracia o no están a favor de la democracia? Y vamos a ver unos casos puntuales, como el de Chile, Argentina, no sé si ustedes han oído hablar de la dictadura de Jorge Rafael Videla, de Augusto Pinochet. ¿Alguien lo ha oído nombrar o ni idea? ¿Sí? ¿No? Ni idea. Bueno, no importa. Entonces, fíjense, como que son los garantes de la democracia, pero en este caso, con tal de que no llegara el comunismo, pues toma tu dictadura. Y dictaduras que van a tener unos efectos en las personas bastante complicados. Entonces, esta serie de protestas que se dan en Europa del Este, pues va a generar también más presión para que la Unión Soviética se disuelva. En noviembre de ese año, también fue derrumbado el emblemático Muro de Berlín, acaso el símbolo más visible de la Guerra Fría. En 1991, con la extinción de la Unión Soviética, la Guerra Fría terminó y la solapada victoria de Estados Unidos representó el triunfo definitivo del capitalismo. Listo. Entonces, hasta ahí la cosa. Les voy a pasar el link si quieren volver a ver el video, que es como que resume toda la Guerra Fría. Ahí se los paso. Si lo quieren ver. Listo. Entonces, resumiendo, ¿si ven el tablero, mis niños? ¿Sí se Sí, ve? señora. Ah, perfecto. Listo. Entonces, esta es como una línea del tiempo. Entonces, habíamos visto que hacia el final de la Segunda Guerra inicia la Guerra Fría. ¿En qué año termina la Segunda Guerra? ¿Alguien se acuerda? 1900, ¿qué? 45. Bien. 45, muy bien. 1945, entonces final de la Segunda Guerra Mundial. Acaban con Hitler, ¿se acuerdan?
Y con eso, pues termina la Segunda Guerra Mundial y hacia más o menos 1991, que es cuando cae el muro de Berlín, es que se disuelve. Bueno, acá. Un segundito, se disuelve la Unión Soviética, entonces, en teoría, se acaba la Guerra Fría. Se disuelve la Unión Soviética. Entonces, esto es lo que conocemos como la Guerra Fría. Entonces, durante este periodo, pues hay varias guerras, la de Corea, que es del 50 al 53, la de Vietnam, que es en los 60, ¿cierto? Pero fíjense que en este transcurso, pues en Colombia también están sucediendo cosas que ya hemos visto antes, ¿cierto? Que acá lo tenía, entonces fíjense que en el 46, dictaduras, pero esta dictadura no es como la que les había comentado derecha, la de Rojas Pinilla fue muy rara, pero fíjense que lo que son en los 60 y en lo que es nuestro Frente Nacional es que se crean guerrillas. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque en parte la Guerra Fría que está sucediendo a nivel mundial, pues tiene como esa influencia, ¿cierto? Entonces acá, no, esperen, no voy a poner como colorcitos. Pongamos la cama, ay, perdón. Empezamos con, si se fijan acá, el primer gobierno del Frente Nacional que había sido liberal, liberal conservador, me acuerdo que se intercalan. Y el último, ay, que es conservador. Acá este es el Frente Nacional, digamos que esto es lo que está ocurriendo acá en Colombia. Frente Nacional. Y acá, en 1964, que es el pleno auge de la Guerra Fría, 1964 se crean dos guerrillas, FARC, el ELN, por nombrar solo algunas, y acá concretamente el 19 de abril se crea el movimiento 19 de abril, conocido como el M-19. Entonces hay, digamos que surgimiento de guerrillas en este periodo, en el contexto de la Guerra Fría, que es donde veamos en el video, donde más personas están ahí como en conflicto, está Estados Unidos tratando de evitar el comunismo, y sin embargo acá surgen estas guerrillas. Recuerden que el bombardeo que hace que las FARC de alguna manera se creen es apoyado por Estados Unidos, y acá en América, digamos así, van a crear hacia los 60, 70, 70, 80, el Plan Cóndor, que es el que les había mencionado. Cóndor, concretamente en América. Entonces su misión es combatir el comunismo. No importa que haya dictaduras militares con tal de que no haya comunismo. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar otro videito que tiene que ver con el Plan Cóndor. Este señor que está acá es Augusto Pinochet, dictador militar que tumba, perdón, sí, que hace un golpe de Estado a si quieren se los pongo acá en la línea del tiempo. Esto fue un 11 de abril de 1900, ahorita se me escapa el año, ahorita me acuerdo, y es, por ejemplo, el golpe de Estado en Chile. Había un candidato de izquierda elegido democráticamente, que era Salvador Allende, y Estados Unidos hace toda una operación para tumbar a este dictador elegido democráticamente, pero lo tumban con tal de que no continuara el socialismo, porque hay una gran diferencia acá. En Cuba había sido un golpe de Estado, la Revolución Cubana. ¿Se acuerdan que fue lo que vimos en la clase anterior? Pero acá fue un gobierno elegido, la gente votó por ese gobierno y Estados Unidos lo tumbó. Y es el golpe de Estado. Y fue un 11 de abril. Golpe de Estado en Chile al presidente electo Salvador Allende. ¿Por qué? Por ese miedo al comunismo, porque era un tipo que había llegado de manera democrática al poder.
¿Listo? Y llega el dictador, el militar, ay, perdón, que quedó muy... la dictadura de Pinochet, Augusto Pinochet. ¿Listo? Entonces, en este les voy a mostrar este video que habla de alianzas y muchas dictaduras que se van a dar en América Latina. Como los pocos países que no van a haber dictaduras de este tipo, porque tradicionalmente han sido de derecha, pues Colombia. Pero el resto, muchos países de América Latina. 25 de noviembre de 1975. Los representantes de una vasta organización represiva que se está gestando en el Cono Sur se reúnen clandestinamente en Santiago de Ojo, Cono Sur se refiere a Sudamérica. Si ustedes ven el mapa de Sudamérica, parece un conito de helado. A eso se refiere con Cono Sur. Bueno, por si alguien no sabía. Chile y pactan la sistematización del genocidio. Aquel día se formalizaba el nefasto plan que buscaría desangrar nuestro continente durante la siguiente década. El Plan Cóndor fue el operativo de inteligencia y coordinación de operaciones acordado entre los servicios de seguridad de las dictaduras militares de Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, junto con los entonces gobiernos de derecha de Uruguay y Argentina. El encuentro había sido convocado por Manuel Contreras, director de la Policía Secreta chilena. Pero sus verdaderos ideólogos se encontraban un poco más al norte. En el marco de la doctrina de seguridad nacional y en su lucha contra el comunismo, Estados Unidos no solo fomentó el plan, a través de agentes de la CIA brindó su apoyo y asesoramiento. La cooperación entre las dictaduras regionales permitió a sus agentes desplazarse libremente para secuestrar, torturar y asesinar a ciudadanos considerados subversivos. En nuestro país, el centro clandestino de detención Automotores Orletti fue su base principal. En 1992 fueron descubiertos en Paraguay los llamados archivos del horror. Más de 700.000 páginas de documentación que atestiguan la complicidad entre la inteligencia estadounidense y los gobiernos de facto de la región. En el año 2001, Jorge Rafael Videla se convirtió en el primer ex dictador procesado por el Plan Cóndor. También fueron imputados Augusto Pinochet, Alfredo Stroessner y Manuel Contreras, entre otros. En enero de 2012 se inauguraba en Porto Alegre, Brasil, el memorial a las víctimas de la Operación Cóndor, en la que sería una de sus últimas acciones públicas. El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, expresó que la política de la memoria hoy es un patrimonio común y llamaba a recuperar las enseñanzas del pasado para la proyección de un futuro venturoso de democracias consolidadas. Bueno, entonces, así como nos lo cuentan, ya, miren, ya lo busqué, pues fue un 11 de septiembre de 1973. Y toda esta serie, mira la cantidad de dictaduras que mencionan. Chile, Bolivia, Argentina, van a violar los derechos humanos, van a ser incluso hasta campos de, ¿cómo decir? Como los que hacía Hitler, como campos de concentración de personas retenidas por sospecha de ser comunista. Uno no podía ir a un café y hablar de política porque entonces te llegaba el ejército, te retenía y te llevaba y no volvías. En el caso de Argentina van a haber secuestros, violaciones a mujeres cautivas de sospecha de ser comunistas. O sea, escuchar música, escuchar un grupo de rock, no sé si han escuchado el grupo de rock chileno Los Prisioneros, un poco en contexto de la dictadura de Pinochet. Va a ser una cosa tan complicada y les voy a hacer una cita que esta cita normalmente los niños la recuerdan porque en un momento le dicen a un presidente de Estados Unidos, en este contexto le dicen, pero es que Pinochet, estoy citando, abro comillas, es un hijo de puta. Y este presidente estadounidense le responde, pero es nuestro hijo de puta. Cierro comillas. Entonces, piensen en la influencia que va a tener esta guerra, en lo que va a generar en nuestro continente, va a generar movimientos subversivos, no solamente en Colombia como estos, sino en muchos países, pero a diferencia de Colombia,
que aunque van a haber guerrillas, nunca van a llegar al poder acá por el contexto del Frente Nacional, ojo con eso, pero en América Latina se van a generar golpes de Estado. ¿Por qué? Porque en el caso que les estaba mencionando, Salvador Allende fue el primer candidato que es elegido democráticamente de izquierda socialista. Y por esas reformas que empieza a hacer, Estados Unidos lo ve como amenaza y no le importa implementar estas dictaduras que coartan todo tipo de libertades, de escuchar música, de hablar de política, de salir a la calle, había toques de queda, como veíamos en las imágenes, le pegaban a la gente en la calle, usted es sospechoso de ser comunista, músicos, literatos, pues, poetas, todo. ¿Listo? Esto quería como mencionarles hasta ahorita. ¿Preguntas hasta acá, mis niños? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, ¿alguien tiene pregunta? No. Bueno, entonces si no hay preguntas, ya nos vamos a ir a la parte práctica. Quiero ya hacerles este último quizzes para alcanzarlo a revisar entre todos, darles unos últimos tips para mirar este tipo de preguntas y ya creo que no nos da el tiempo para más. ¿Listo? Entonces, les voy a dar la clave. Esperen. Este es para niños de bachilleres de 11. Bueno, pongámoslos hasta 12. Listo. Entonces, les voy a dar la clave. Se los voy a copiar también en el chat para que hagamos este último quiz que recoge un poco lo que hemos visto antes, lo que vimos ahora, lo que les expliqué hoy del plan Cóndor y para alcanzar a revisar el quiz y hacer una pequeña discusión que me gustaría pues que la tuviéramos, que tiene que ver con si, teniendo en cuenta que la Unión Soviética se disolvió, pero viendo lo que está pasando, pues en nuestro país frente como esta polarización, me gustaría pues como que tuviéramos la discusión de cierre si ustedes consideran que la Guerra Fría acabó o no acabó. ¿Listo? Entonces, ya les pasé el link para que podamos. Ya entró Majo. Mi Julie, ¿me puedes confirmar cuántos niños son para saber si estamos completos para iniciar el quiz? Claro que sí, Sandris. Tenemos conectados en este momento 17 estudiantes. Dieciséis, perdón. Perfecto. Bueno, acá está Edwin. A ver cuántos hay acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos más de la mitad. Está Luna, está Brian, está Majo, está Tati, está Mafe, está Luisa, está Andrés, está Cara, está Ashley, está Talía y está Edwin. ¿Quién nos falta? ¿Quién nos falta? Está Oscar. Nos falta Luna, nos falta... Caleb. Caleb ya se conectó. Creo que nos falta Luna, nos falta... María José ya está, ¿sí o no? Nos falta... Luna ya está, Isa, nos falta, María José. Está Luna, Brian, Majo, Tati, Mafe, Luisa, Andrés, Caro, Ashley, Edwin, Talía, Oscar. Es una pizza. Ah, no, es un no sé qué. Que así fue hace 8 días. Caleb, Juan, David. Entonces, 3 por 1, 2, 3, 4, 5. Yo creo que ya están todos. Sí, yo creo que están la mayoría. Listo, entonces arranquemos. Bueno, mis niños, este ya es el último quiz de sociales, el último que vamos a revisar así entre todos, para lo que les decía, para darles unos tips y tener esa discusión de cierre, dado la coyuntura que estamos viendo. Bueno, entonces ahí va.
Bueno, veo que Majo acabó. Entonces, Majo, puedes tomarte unos minutitos de break mientras los demás terminan. Mientras Felipe ya acabó. Sí, tenemos unos minuticos más para los que faltan. Sandris, a una estudiante se le cayó el internet, entonces está volviendo a entrar para que sepa, listo. Dime, Julia, no te escuché. ¿Qué? Ah, tranqui, que a una estudiante se le cayó el internet, entonces ya está ingresando otra vez al quizzes por si no te aparecen las respuestas. Ah, listo, listo, de una.
O- Quedan unos 3 minuticos para terminar y revisamos el quiz. Último minutico para terminar. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Voy a cerrar el quiz y si a alguien le faltó, no se pudo conectar, tuvo problemas, yo les voy a mandar la clave para que lo hagan offline también. Entonces, los ganadores de este quiz, vamos a ver quién nos da. Ganadores. Primer puesto Luisa, segundo, ahí no alcancé a ver. Espérate, miramos el cuadrito. ¿Quiénes quedaron en el podio de honor? Luisa, primer puesto, segundo Luna, tercero Juan David. Felicitaciones, lo hicimos muy bien. Entonces, lo más importante acá, estos son ejercicios de práctica, porque fíjense lo que les dije en la primera sesión, entre más nos habituemos a este tipo de preguntas, a los textos, pues más experiencia vamos a adquirir y mejor nos va a ir. Entonces, vamos a revisar las preguntas. ¿Listo? ¿Se me están escuchando? Porque les voy a pedir a algunos que me ayuden a leer. ¿Ok? Entonces, voy a pedirle ayuda a, bueno, a los ganadores. A Luisa, ¿me ayudas a leer la pregunta, por favor? Sí, señora. La crisis Dale. económica de la URSS en la década de 1980
En parte se debió a la lenta transformación de su sector industrial. La producción resultó costosa para el Estado soviético, pues no pudo adelantarse con maquinaria nueva debido al aislamiento impuesto por los Estados Unidos. Este factor llegará a la competitividad de sus productos en el mercado en términos de calidad y precios bajos. De acuerdo con el enunciado, se puede decir La respuesta correcta, la verde. no hubo una renovación tecnológica de la maquinaria utilizada. Muy bien. Eso era la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces, fíjense que es muy importante como leer con cuidado el enunciado. Acá nos está hablando de uno de los factores que hizo que la Unión Soviética pues se disolviera. Entonces, acá nos da una pista donde dice que su lenta transformación del sector industrial. O sea, la Unión Soviética había empezado un proceso de industrialización muy importante como a inicios de la Guerra Fría, pero ya al final realmente era una cosa lenta y no hubo una renovación tecnológica. Fíjense que la primera oración, ahí está un poco la respuesta correcta. ¿Listo? Sigamos con la siguiente, que me ayude a leer el joven Castañeda. Andrés Felipe. Señora, ¿Me ayudas a leer la pregunta y la respuesta correcta, porfis? Los los acontecimientos. los acontecimientos de mayo de 1968 tenían fundamentos políticos que se oponían a los bloqueos de poder dominante durante la Guerra Fría. Se criticaba al capitalismo por determinar los deseos de ser humano según los parámetros de las sociedades de consumo y por la marginación política de las minorías albergada en la democracia. También criticaba el socialismo por los esquemas productivos que impulsaba su economía y por los métodos hegemónicos aplicados en países como Checoslovaquia y Polonia. Según este enunciado, el movimiento de mayo de 1968 no buscó una transformación hacia el socialismo porque Listo, entonces acá nos están hablando de un evento que fue en mayo del 68, que fue en París, donde los jóvenes son los que van a salir a protestar, van a hacer huelgas y pues van a hacer una serie de críticas frente pues a lo que estaba pasando en plena Guerra Fría, ¿cierto? Entonces acá dice, el movimiento mayo del 68 no buscó una transformación al socialismo porque los fundamentos de este sistema político eran lesivos para la libertad individual, que era lo que estábamos hablando en la clase pasada, que una de las cosas que hizo la Unión Soviética para mantener pues este país tan grande, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, era pues establecer estados autoritarios, un estado autoritario y una dictadura de izquierda. Ahora bien, vamos a ver que el ejemplo que vimos hoy de lo que pasó a raíz de estas dictaduras militares, pues precisamente es un poco ahí contradictorio, pero bueno, esa era la respuesta correcta. Me haces el favor, Edwin, me ayudas a leer esta que, de hecho, esta pregunta la discutimos en clase, bueno, no la pregunta, sino el tema de Augusto Pinochet, y ya les cuento un poquito. ¿Me ayudas a leerla, por favor? Edwin, ¿estás con nosotros? No, entonces, Talía, ¿me ayudas a leerla, por favor? El 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet dio un golpe de Estado en Chile, derrocando al gobierno de El Salvador Allende. Las causas que se argumentaron radicaron en el descontento de las clases medias, de las élites y los económicos grupos del país. Además era del los grupos, fuerte- perdóname, eran los grupos económicos, no sé por qué me quedó así raro. Bueno, dale. económicos del país, además del fuerte rechazo del Estado
de Estados Unidos, que vio en ese gobierno un peligro para sus intereses de expansión económica. Por ello se puede afirmar que la oposición al gobierno de Allende se debió a Y la respuesta era, la reforma agraria radical que había sido propuesta por Allende. bueno, entonces vamos a revisar con cuidado las demás para ver por qué esa era la correcta. Entonces, acá nos viene diciendo, bueno, que hubo un golpe de Estado, que hemos visto, y sobre todo, digamos que ese tipo de gobierno de izquierda no lo va a ver con buenos ojos ni las clases media ni las élites. Acá no sé por qué me quedó en inglés, pero eran los grupos económicos del país, o sea, los dueños de las empresas, los dueños de las grandes tierras. Entonces, acá decía, la política económica que ha llevado a la ruina a Chile. La pregunta era ese, ¿por qué se puede afirmar que la oposición del gobierno se debió a que la política había arruinado a Chile? Fíjense que eso no ocurrió. Y muchas veces esa propaganda que se va a dar en relación al gobierno de Allende por ser de izquierda, va a decir, que es que si llega, porque llegó Allende vamos a quedar todos en quiebra. Y fíjense que no. De hecho, fue una propaganda que hace Estados Unidos y eso es súper importante. Quiero que lo miren de pronto lo que está pasando en Colombia, que es una serie de propaganda diciendo que Chile iba a entrar en la ruina porque llegó un gobierno de izquierda y no fue el caso. De hecho, Estados Unidos pagó por esa propaganda como mala propaganda diciendo que estaba en crisis y realmente no. De hecho, cuando llega Pinochet, empieza una crisis económica muy fuerte en Chile. ¿Listo? El descontento general por la inflación y el aumento de la costo de vida. Eso también hizo parte de la propaganda que va a hacer Estados Unidos en contra de este gobierno. La propuesta de un Estado laico y ateo, sí era una propuesta, pero no, realmente no fue la que más miedo va a generar en Chile. Pero fíjense que la alianza entre la iglesia y la dictadura va a ser importante en muchos de estos gobiernos militares de derecha. O sea, la iglesia va a favorecer, no sé, si por ejemplo retenían una persona en Chile, el gobierno o los militares, y lo hacían confesar, le hacían choques eléctricos, la torturaban, y entonces podían mandar al cura a decirle, no, mira, por favor, confiesa dónde estaba no sé quién. Y eso era una cosa complicada. Realmente lo que tenía temor de la expansión económica era la reforma agraria que había propuesto Allende, que en esa reforma agraria le iba a quitar las tierras a las multinacionales gringas. Ese era el miedo. Entonces, esa era la respuesta correcta, mis niños. La siguiente, que me ayude a leer porfitas, Ashley. Dice, la ruptura de relaciones entre la China Popular y la URSS fomenta la división de los partidos comunistas de Latinoamérica en la década de los 60. El mismo hecho incentivó a que algunos grupos guerrilleros adoptaran la estrategia insurgente maoísta que privilegiaba la lucha en los escenarios rurales. Esto se debe al estímulo que la China de Mao Zedong ofreció a los procesos revolucionarios del mundo, ya que el Partido Comunista Soviético empezó a favorecer la lucha electoral y democrática. En Colombia, esa visión se manifestó en la formación de nuevos grupos guerrilleros cuando los sectores campesinos fueron receptivos a discursos políticos cercanos a sus necesidades. Ok, entonces me quiero detener en esta porque va a ligar pues esto que hemos discutido de la Guerra Fría en relación a nuestro país. Entonces, les doy un tip acá importante, mis niños. Cuando ustedes lean la palabra insurgente, va a hacer referencia a grupos guerrilleros. Insurgente, más o menos, es como sinónimo de guerrillero en este caso. Entonces, ojo, cuando esté presentando les pruebas a ver y vean insurgente o grupo insurgente, se refiere a guerrillas. ¿Listo? Bueno. Entonces resulta que en el contexto de la Guerra Fría, la Unión Soviética va a proponer, bueno, su Estado socialista, recuerden que es de República Socialista Soviética, pero China popular, y esa es otra clave ahí, cuando ustedes vean cualquier nombre de un país que sea popular, que diga la China popular, República Popular, yo no sé quién, se refiere a un Estado también socialista, ¿listo? Entonces resulta que durante el contexto de la Guerra Fría, pues la China y la Unión Soviética pues eran aliados, pero rompieron sus relaciones, ¿cierto? Esta división, ojo que dice, de partidos, va a fomentar, bueno, que se creen grupos
insurgentes o guerrilleros en los 60, ¿cierto? Fíjense lo que hemos visto aquí, que en los 60 es que 60, 70 es que se forman guerrillas acá en Colombia, y muchos van a adoptar la postura que tienen en China, la de Mao Zedong o Mao Zedong, lo pueden encontrar de cualquier manera. ¿Por qué? Resulta que en la postura socialista en China, pues obedece a unas condiciones más similares que las que hay en Colombia. O sea, ¿qué proponía Mao? Una reforma agraria. Porque China, a diferencia de la Unión Soviética en ese momento que era industrial, China era campesina. ¿Cómo qué país? Como Colombia. ¿Listo? Donde esta lucha, pues, porque no sé si ustedes han visto que la guerrilla de no sé qué es marxista-leninista, marxista o maoísta. Ese maoísmo hace referencia a esta postura, a que esa lucha de clases no es, ¿se acuerdan que habíamos hablado en la clase anterior, que no hace referencia a lo que postuló Marx en un inicio, que era industrial y era el obrero, el proletariado? No, acá es el campesino. Por lo tanto, aquí los sectores campesinos, pues, o sea, la idea de lo que proponía Mao, pues era más afín a nuestro contexto en Colombia. Entonces, por eso era la primera. ¿Listo? Fíjense que en las pruebas, a ver, todas las preguntas, todas las respuestas son correctas, pero ustedes tienen que ver la más verdadera, la que más se ajuste a lo que les están preguntando. Entonces, era esta. ¿Listo? Seguimos. Acá que me pueda ayudar a leer. Mafi. Dale, Mafi. La Guerra Fría de Vietnam en No, la guerra de 1965. Vietnam. Ajá. Dale. Ah, sí, perdón. La Guerra de Vietnam en 1965-1975 significó para Estados Unidos su peor derrota militar. Los soviéticos, por su parte, tuvieron su Vietnam en Afganistán durante la década de 1980, tiempo en el cual excursionaron en este territorio con toda la fuerza del Ejército Rojo, debiendo abandonarlo hacia 1989 con más de 150.000 muertos en sus filas y una ruina económica que terminará por asfixiar a la URSS. Del texto anterior podemos concluir que la Unión Soviética fue incapaz de llevar a cabo su propósito de dominar totalmente Afganistán. Muy bien. Entonces, ojo, acá es muy importante porque esto es una de las cosas que va a ocurrir en la Guerra Fría y es que es la invasión a Afganistán. Bueno, la guerra de Vietnam, que yo les había hablado, que es la guerra, pues, que fue realmente un fracaso. Vietnam gana y se vuelve socialista. Pero entonces, ¿qué hicieron? Invadieron Afganistán. Y al invadir Afganistán, pues, la verdad, la Unión Soviética no pudo ser más y Afganistán ya no se volvió socialista, sino volvió capitalista. Pero entonces les doy el dato curioso del día. No sé si han escuchado de los famosos talibanes y la guerra contra el terrorismo y que los talibanes fueron los que derrumbaron las Torres Gemelas un 11 de septiembre. Sí, me imagino que lo han oído alguna vez en la vida, en el año del 2001. Sí, señora. Pues resulta que en esta guerra, en el contexto de esta guerra de Afganistán, adivinen qué país fue el que entrenó, le dio armas, ayudó a los talibanes. Pues Estados Unidos. Nada más y nada menos. En esta guerra, en la guerra de Afganistán, prefirieron entrenar, dar armas poderosísimas, apoyo militar, logístico, con plata, con todo lo que ustedes quieran, a los talibanes en Afganistán, con tal de que Afganistán no se volviera comunista. ¿Y qué le salió la cosa? Pues en su momento ganaron la guerra, sí, Afganistán se volvió capitalista, pero años después nos vamos a dar cuenta que los talibanes se van a ir en contra de Estados Unidos. ¿Quién los creó? Estados Unidos. Ahí les doy el dato curioso del día. Listo, esta no era la Guerra Fría, pero pues no sobra siempre como recordar temas anteriores que de pronto hayan visto en algún momento. Caleb, ¿me ayudas a leer esta? Pero tiene que ver con el capitalismo, entonces por eso la puse.
Caleb. La revolución industrial se debe, entre otras causas, a la inversión de la máquina de vapor y la Invención. concentración del capital, que aprovechará, ¿puedes bajar? Que, que aprovechará abrir máquinas para reducir en masa esta revolución. Produjo cambios en la población. Se pasó de la explotación de la tierra a la producción de bienes, de la tela familiar a la gran fábrica, de la manufactura a la producción tecnificada de acuerdos. Respuesta: traslado del campo a la ciudad y el surgimiento de propietario urbana. Urbano, muy bien. Entonces decía, de acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que una de las consecuencias de la revolución respecto a a la población tenía que ver con el traslado del campo a la ciudad y el surgimiento del proletariado. Entonces, fíjense que Marx, que ya hemos hablado de él, hace todos sus postulados más pensando en este contexto, en el de la revolución industrial, la de cuando pasa de la máquina a la industria, cuando pasa digamos, de las cosas manuales a la máquina, ¿cierto? ¿Y eso qué va a generar? Pues el traslado del campo a la ciudad y el surgimiento del proletariado, del obrero. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias. Lo hemos trabajado y que me ayude a leer, porfa. Majo, ¿me ayudas a leer? Majo. La crisis económica que se desató en 1929 en Estados Unidos también afectó a los países latinoamericanos al reducirse sus exportaciones y por consiguiente sus importaciones. Para contrarrestar el efecto de esta crisis, los estados latinoamericanos adoptaron medidas como la sustitución de importaciones, que consistió en producir los bienes que tradicionalmente se traían del exterior. Muy bien. Entonces, nosotros habíamos hablado en la clase pasada de la crisis del 29, que va a generar la Gran Depresión, que por ejemplo en el caso de Colombia, entonces nosotros exportamos café a Estados Unidos y Estados Unidos está en la inmunda, entonces, ¿qué hacemos? Muchos países de América Latina, para solventar el efecto de la Gran Depresión, entonces decían, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a producir los que normalmente se traían del exterior. Entonces, esto va a favorecer un proceso de industrialización. Fíjense, en América, nuestro proceso de industrialización va a ser más o menos hasta después del 30. Entonces, esta era la respuesta correcta. Vi que muchos pusieron prohibir el ingreso a toda clase de productos extranjeros. Fíjense que no van a prohibir el ingreso porque la gente está, o sea, el mundo está en una crisis y obviamente no se va a prohibir porque realmente no se está exportando. ¿Listo? Entonces era la respuesta correcta. Esta tiene que ver con los temas que ya hemos visto. Porfa que... no sé quién quiera leer. Ashley, ¿me ayudas? El socialismo busca la igualdad social, política y económica. Para alcanzar este propósito, el socialismo propuesto... Ahí es propone, perdón. Propone lograr la tenencia colectiva de los medios de producción y la consolidación del poder político en las clases trabajadoras. Muy bien, esa era la respuesta correcta. Recuerden que el socialismo, como en términos teóricos, que es lo que hemos hablado, entonces es que la tenencia de los medios de producción, todo, la industria, la tierra, todo, sea del Estado. Y que el poder político sea de las clases trabajadoras, que las clases trabajadoras sean las que hagan parte del Estado. ¿Se acuerdan que esa era una gran diferencia con el comunismo que es planteado por Marx, donde dice que el comunismo ya es el Estado posterior y que ya no hay Estado? Pues acá el Estado lo van a conformar las clases trabajadoras, que fue lo que se hizo en la Unión Soviética, que fue lo que se hizo en China, bueno, pero ahí lo adaptaron y recuerden que es como con respecto al campesinado. Listo. ¿Quién me ayuda a leer esta? Creo que nos faltan poquitas. No sé si quiera leer Caroline. La aceleración de la economía producida en el periodo conocido como la Revolución Industrial durante los siglos XVIII y XIX transformó el capitalismo de un sistema basado en las pequeñas fábricas
a otro donde primaban las grandes fábricas. Eso tuvo como consecuencia la masificación de los obreros y la constitución de grandes movimientos de trabajadores que luchaban básicamente por respuesta a la organización sindical. Entonces, ojo con esto. Y eso tiene que ver con, recuerden que todos estos postulados marxistas y todo eso es como consecuencia de la revolución industrial, ¿cierto? Entonces dice que conformó donde primero eran pequeñas fábricas, ¿cierto? Y después, pues los trabajadores empiezan a crear movimientos. Eso es lo que Marx dice como conciencia de clase. Entonces, ¿qué quiere decir que es conciencia de clase? Como que el trabajador es consciente de su papel que juega en la economía, que es muy importante, ¿cierto? Porque si el trabajador no hace su trabajo, valga la redundancia, pues las fábricas no funcionarían. Pero, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan del video que hemos visto anterior que el dueño es así un tipo gordo, millonario, ¿cierto? Que ese es la burguesía, que es el dueño del medio de producción, y el trabajador, que es el que la lucha, el que trabaja y es el que peor condiciones tiene. Entonces decía que estos movimientos luchaban por servicios públicos. No, esa no es la respuesta correcta. Igualdad social, no tanto. Ellos no son los que, acá lo que empiezan a luchar en esto, sobre todo acá en la fecha que nos están dando, que es el siglo XVIII-XIX, porque el socialismo como tal se va a crear más bien en el siglo XX, ¿listo? Es organizar sindicatos. Recuerden que los sindicatos son esas agremiaciones de trabajadores que buscan mejores condiciones de trabajo. ¿Listo? La toma del poder político, eso sí se fijan en la fecha, porque nos está hablando de la revolución industrial. En este momento, siglo XVIII-XIX, estas personas no están pensando en esto. Es hacia el final del XIX, principios del siglo XX, donde lo primero que empiezan es tener esa conciencia de clase y es organizar estos grupos de trabajadores, pero no tomarse el poder. Eso es después de los postulados de Marx y demás. ¿Listo? Yo les voy a leer esta rapidísimo. El Frente Nacional, que es del 58 al 74, si bien acabó casi con la violencia entre liberales y conservadores, violencia con mayúscula, recuerden, no se les olvide si ven un texto con violencia con mayúscula, hace referencia a lo que vimos, ¿no? Acá en los años 50, el conflicto bipartidista entre liberales y conservadores, no se les vaya a olvidar. Impidió que otros grupos políticos participaran en igualdad de condiciones en la actividad política. Esta situación de exclusión tenía, entre otras cosas, que surgieran grupos guerrilleros de carácter revolucionario. La mayoría la tuvo muy bien, esa está muy bien, ustedes ya la saben, que es esto. Súper. Siguiente. Fidel Castro llegó al poder en Cuba en el año 1959, luego de una breve lucha guerrillera contra la dictadura de Fulgencio Batista, quien contaba con el apoyo de Estados Unidos. Al momento del triunfo de los guerrilleros, Estados Unidos pierden grandes inversiones en la isla, especialmente en la industria azucarera, dominada en el campo político. Una de las metas fundamentos de la Revolución Cubana fue que constituyeran una nación independiente. Fíjense que ahí lo que están hablando es que Fulgencio Batista, pues era un aliado de Estados Unidos, favorecía sus intereses económicos, políticos, más o menos Cuba no podía mover una hoja si Estados Unidos no lo autorizaba. Y esa es una de las razones entre lo económico y social que vimos en la clase pasada. Daniel Pecot, así se pronuncia, y Malcolm Dea han coincidido, esos son teóricos X, en el hecho que las restricciones impuestas a la oposición política durante el periodo del Frente Nacional, caracterizada por el bipartidismo, que es el Frente Nacional, abandonado como única alternativa la lucha armada. Según la anterior, se puede afirmar que este pudo haber sido la única alternativa a tomar por los sujetos que estaban en oposición, porque el régimen político colombiano, que es el del Frente Nacional, se caracterizó por ser excluyente y cerrado. Entonces, al haber el Frente Nacional, donde solamente si eras liberal o conservador podías participar en política, pues no había otra opción, la lucha armada. ¿Listo? Esto se falta el movimiento de revolucionario liberal, que es MRL, que ya no existe, fue una de las primeras organizaciones en hacer resistencia política al Frente Nacional. Hizo su aparición en 1957 y se disolvió en el 67, cuando concertó una alianza con el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Este movimiento, por ser liberal pero disidente, canalizó el inconformismo de sectores políticos, excluyendo el de la izquierda, pero no podían hacer política a nombre propio. Del texto podemos concluir que
la exclusión de partidos políticos diferentes a los tradicionales, liberal y conservador, es una práctica permanente en Colombia. Este ya era lo último, y ya en estos minuticos que vamos a cerrar, les quiero hacer la pregunta así a modo de cierre. ¿Ustedes creen que la Guerra Fría, digamos, esa polarización entre la izquierda, la derecha, los socialismo, el capitalismo, terminó? Y eso me gustaría como que lo pensara en el contexto colombiano. ¿Será que eso ya acabó? ¿Terminó en el 91 cuando cae el muro de Berlín? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué han visto? Me gustaría escuchar un par de opiniones antes de acabar. Digamos, esa oposición de ideas entre el socialismo o la izquierda, la derecha, también la podemos mencionar. ¿Ustedes creen que eso acabó o no? ¿O ya no hay Guerra Fría? No, yo digo que aún se ve esa oposición entre la izquierda y la derecha. Muy bien, dice Luisa. ¿Y por qué ves eso? ¿Cómo lo has visto? Porque los de la derecha no quieren que gobiernen los de la izquierda y los de la izquierda tampoco quieren que gobiernen los de la derecha. Entonces siempre va a haber como esa confrontación entre ambos, entre querer tener el poder. Ah, muy bien, eso está muy bien. Ahí es una lucha por el poder, ¿cierto? Eso es interesante. Acá me decía Talía, dice, no, aún sigue viviendo esa pelea de ideologías. Bien. No, yo digo que aún se ve esa posición entre la izquierda y la derecha. Ok. Entonces eso es súper importante que lo tengan en cuenta porque uno diría, no, es que la Guerra Fría se acabó en el 91, pero pareciera que hay momentos de coyuntura donde esas oposiciones, y son como unas polarizaciones, donde entran en disputa, ¿cierto? Em, es importante, no sé si quieran mencionar algo más, que cómo ven esa oposición de ideologías. ¿Cómo la ven? Miren, y vimos unos casos lo que pasó durante la Guerra Fría, por ejemplo, lo que pasó en Chile. ¿Cómo ven eso acá en Colombia? ¿Cómo ven la cosa ahí? Ya para cerrar. ¿Hay miedo al comunismo o no hay miedo al comunismo? ¿Ustedes qué dirían de lo que vimos hoy? Porque tiene que ver con todo lo que vimos hoy, lo que ya ha pasado en el pasado, ese miedo al comunismo. Entonces, si hay miedo, alguien me decía, no, la Guerra Fría no ha terminado, pero entonces, recuerden el ejemplo que les di del caso de Salvador Allende, que había un miedo a que el comunismo llegara y llegó de manera democrática. ¿Y qué pasó cuando llegó al poder? ¿Qué pasó cuando Estados Unidos, por ejemplo, implementó toda esta serie de dictaduras militares de derecha con tal de que no llegara el comunismo? Entonces, eso también me parece que es interesante que lo vean. No sé si quieran mencionar algo más, una impresión, una conclusión, que ya nos quedan como 5 minuticos para que pasen a la otra clase. ¿Cómo ven la cosa? ¿Tiene que ver, no tiene que ver? ¿La historia tiene que ver o no? Nada que ver con lo que está pasando en Colombia. ¿Sí? ¿No? ¿Se relacionan? ¿No se relacionan? Una última conclusión, porque ya nos vamos. ¿Qué dirían ustedes? ¿No? Bueno. Bueno, mis niños, entonces si no hay más otra conclusión, entonces no, darles las gracias. Me gustó mucho estas clases con ustedes. Eh, Me parece que son un grupo muy pilo, con un alto potencial, que sé que les va a ir muy bien en esas pruebas a ver. Ya no vamos más pues, por lo menos para clases de sociales, pero entonces, pues lo que les quiero dejar es como que espero que hayan aprendido cosas, de pronto si no las conocían, pues que las hayan aprendido, si alguna vez las vieron y que les hayan quedado un poquito más claras. Em, que de verdad que esto les sirva no solamente para sus pruebas a ver, sino como para generar ese pensamiento crítico frente a las situaciones de la vida diaria y frente a lo que está pasando en nuestro país, porque quiero, pues un poco lo que quería traer a colación con este tema de la Guerra Fría es que fíjense que es una cosa que viene de un tiempo atrás, como esta
polarización, esta oposición de ideologías y cómo puede de alguna manera pensarse si esto terminó o esto continúa y qué efectos puede tener en un Estado, digamos, esta polarización, ¿cierto? Me gustó mucho estar con ustedes, les deseo éxitos, que yo sé que los van a tener, sigan muy juiciosos, atentos a sus clases para que tengan excelentes resultados, que yo sé que va a ser así. Aprovechen esta oportunidad increíble que les están ofreciendo con educación, porque no a todo el mundo les dan un breakfast gratis, entonces hay que aprovecharlo al 100%. Yo hubiera amado tener un breakfast cuando yo lo presenté, porque no existe, o sea, a mí no me inscribieron en esas cosas, no habían. Y bueno, les deseo mucha suerte, muchos éxitos y muchas gracias por haber estado atentos de pronto a las cosas que tenía por comentarles. Sandris, no, gracias a vos, muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar acá con tanta disposición, con tanta entrega y con todo el amor que yo sé que lo haces. Yo creo que no te nos vas a perder del camino porque tenemos las sesiones de prioridad y refuerzo en agosto, que es cuando los chicos después de que toman el segundo simulacro ya enfatizan en ciertas áreas en las que necesitan reforzar, entonces seguro te vamos a estar molestando para agosto también. Pero nada, Sandris, mil gracias por todo, ¿listo? No, con mucho gusto, con mucho amor, muy feliz y gracias. Y bueno, igual agosto para mí ya es más libre, entonces buenísimo, no Sí. tengo ningún problema. Tú sabes que agosto para mí es como el mes más sencillo del año, Qué porque bien, apenas bueno, estamos súper. arrancando. Listo, Bueno, bueno, mis súper. niños, entonces Gracias, Sandris. me encantó y bueno, que les vaya muy bien en su próxima clase. Un abrazo, que estén bien, chao. Chao, Julie. Feliz Chao, día. Sandris, cuídate. Chao, profe Sandra, hasta luego. Chao. Bueno, muchachos y muchachas, son las 10:29. En más o menos 5 minuticos arrancamos con la clase de biología. La profe Caro Montoya ya los está esperando para esta clase de biología. Recuerden que con la profe de biología no vamos a usar Meet, entonces yo ya voy a colgar esta llamada, la vamos a cerrar y se van a conectar con el link que les mandé en el WhatsApp, que es un link de Zoom. Entonces acá se los voy a poner nuevamente en el chat si se les perdió. Y se los voy a poner en el WhatsApp otra vez. Es otra aplicación diferente, van a ingresar a ese link. Yo espero que ya todos hayan intentado ingresar. Si tienen algún problema técnico o no los deja ingresar, porfa me escriben que yo estoy acá pendiente. Entonces vayan a su descanso y ya nos vemos en unos 4 o 5 minuticos en ese link de Zoom. ¿Listo? Bueno, ya Bueno, se nos fue. Bueno, gracias, Caroline. Ya nos vemos. Voy a cerrar entonces esta llamada. ¿Listo? Vale, hasta luego. Bueno, chaito.